El error más común de quien no es respetado no es la debilidad física, ni la falta de inteligencia, ni siquiera la mala suerte social. El error real es mucho más profundo. Creer que el respeto se obtiene agradando. Desde esta confusión nace una vida entera de gestos calculados, silencios forzados y concesiones innecesarias. Se sonríe cuando no se quiere, se asiente cuando se duda, se cede cuando algo dentro se resiste. Y poco a poco, sin darse cuenta, la figura que otros perciben deja de ser firme para convertirse en funcional. Friedrich Nietzsche entendió algo que incomoda incluso hoy. El ser humano no respeta lo que es predecible, accesible o complaciente. Respeta aquello que no puede reducir, dominar o anticipar del todo. El respeto no nace del afecto, nace del límite. No surge cuando eres agradable, sino cuando el otro percibe que hay algo en ti que no puede cruzar sin consecuencias internas. Cuando alguien no te teme en absoluto, no en el sentido físico, sino en el psicológico, se permite invadirte. Opina sin cuidado, exige sin reparo, decide por ti sin pedir permiso. No porque sea malvado, sino porque el comportamiento le enseñó que puede hacerlo. La simpatía excesiva comunica algo muy claro: necesito ser aceptado. Y quien necesita, se coloca automáticamente en una posición inferior. Nietzsche despreciaba esta forma de debilidad porque no es honesta. No se presenta como miedo, sino como virtud. Se disfraza de educación, de bondad, de humildad. Pero en el fondo es miedo a perder lugar, a quedar solo, a ser rechazado. Y ese miedo se percibe. Siempre, no importa cuán bien lo ocultes. El ser humano es extraordinariamente sensible a las jerarquías invisibles y capta de inmediato quién actúa desde la necesidad y quién desde la suficiencia. El respeto aparece cuando el otro siente que no te tiene del todo, cuando nota que no puede manipular tus emociones con aprobación o desaprobación, cuando percibe que no estás desesperado por pertenecer. Esa sensación genera una tensión silenciosa. No es miedo explícito, es cautela. Es el mismo instinto que hace que alguien camine con cuidado frente a un animal tranquilo pero poderoso. No ataca, no amenaza, pero tampoco se somete. Aquí entra una idea clave. No temer a nadie no significa buscar conflicto. Significa no actuar condicionado por la reacción ajena. La persona respetada no cambia su forma de hablar según quien tenga enfrente. No adapta sus valores para encajar. No negocia su postura interna para evitar fricciones. Esa coherencia genera una especie de peligro implícito. El otro entiende que no puede empujarte sin resistencia ni moldearte a su conveniencia. La simpatía, en cambio, elimina todo peligro. Vuelve al individuo blando, accesible, utilizable. Cuando alguien sabe que siempre vas a estar, que siempre vas a entender, que siempre vas a ceder, pierde cualquier motivo para respetarte. No porque seas malo, sino porque te volviste seguro. Y lo seguro no impone límites. Nietzsche veía el respeto como una consecuencia natural del poder interior. No del poder que grita, sino del que se contiene. Del que no necesita demostrar nada porque no depende de la validación externa. Esa contención es inquietante para los demás. Genera preguntas, no certezas. Y donde hay incertidumbre, nace el respeto. Este primer punto es fundamental porque rompe la ilusión más peligrosa: creer que el respeto es un premio social. No lo es una reacción. Y esa reacción solo aparece cuando dejas de intentar agradar y empiezas a sostenerte. No desde la agresión, sino desde la firmeza silenciosa de quien no teme perder lo que nunca pidió. Si el respeto nace del límite, su destrucción comienza en un punto muy concreto: el miedo a perder. Perder aprobación, perder estatus, perder acceso, perder una relación, perder una oportunidad. Este miedo rara vez se presenta de forma explícita. No dice tengo miedo, dice me conviene, no es el momento, mejor no decir nada. Y así, bajo una apariencia racional, se instala una forma silenciosa de esclavitud. Friedrich Nietzsche identificó esta dinámica con precisión quirúrgica. Para él, el hombre verdaderamente débil no es el que carece de fuerza, sino el que actúa condicionado por el temor a las consecuencias sociales. Ese temor convierte cada decisión en una negociación interna. Ya no se pregunta qué piensa o qué quiere, sino que perderá si lo expresa. Y en ese momento, la jerarquía está definida. Quien teme, obedece. El miedo a la pérdida entrega poder anticipado al otro. No hace falta que te amenacen ni que te presionen. Basta con que tú imagines el escenario negativo. Esa imaginación te disciplina mejor que cualquier castigo real. Empiezas a suavizar tus palabras, a reducir tu presencia, a adaptarte. No porque te lo pidan,
sino porque tú mismo te conviertes en tu vigilante. Este es el punto donde el respeto desaparece por completo, porque el otro percibe algo esencial. Sabe que puede retirarte algo y que eso te afectará. Y cuando alguien sabe que tiene esa capacidad, aunque no la use, la relación deja de ser horizontal. Ya no hay trato entre iguales, hay manejo. Incluso en relaciones aparentemente sanas, este desequilibrio se siente. Uno propone, el otro calcula. Nietzsche despreciaba esta forma de vida porque la consideraba una traición a uno mismo. No por orgullo, sino por integridad. Cuando actúas desde el miedo a perder, tu conducta deja de ser expresión y se convierte en estrategia defensiva. Cada gesto busca conservar, no afirmar. Y quien vive conservando nunca impone respeto, porque el respeto surge de quien está dispuesto a sostener el costo de ser fiel a su posición. Aquí aparece una verdad incómoda. Quien no puede perder, no puede ser respetado, porque el respeto exige riesgo. Exige que el otro sienta que, si cruza cierto límite, tú no te quebrarás para mantenerlo. Que estás dispuesto a dejar caer vínculos, oportunidades o privilegios antes que traicionarte. No porque seas impulsivo, sino porque tu centro no depende de lo externo. El miedo a la pérdida te vuelve predecible, y la previsibilidad es el terreno ideal para la manipulación. Cuando alguien sabe que temes, sabe cómo conducirte. No necesita violencia ni presión directa, solo insinuar, solo retirar un poco, y tú mismo harás el resto del trabajo. Nietzsche veía en esta dinámica el origen del resentimiento moderno. Personas que se adaptan, se callan, se encogen y luego odian en silencio a quienes dominan la situación. Pero ese odio no genera respeto, genera sumisión encubierta. El respeto, en cambio, aparece cuando el otro entiende que no puede comprarte con aprobación y paralizarte con rechazo. No temer a nadie comienza aquí, en aceptar la posibilidad de perder. No como una postura heroica, sino como una liberación mental. Cuando asumes que nada externo te define, el miedo pierde su función. Y cuando el miedo se disuelve, tu presencia cambia. Hablas distinto, te mueves distinto, decides distinto. El respeto no llega porque lo exijas, sino porque el otro siente que no tiene nada con lo que atarte. Y frente a alguien que no puede ser atado, el ser humano solo tiene dos opciones: alejarse o respetar. En ambos casos, recuperas tu soberanía. Cuando el miedo a la pérdida desaparece, surge algo que para muchos resulta incómodo: el silencio. No el silencio del que no sabe qué decir, sino el del que no necesita explicarse. Este silencio es una consecuencia natural de la soberanía interior. Y, paradójicamente, es una de las formas más poderosas de imponer respeto sin recurrir a la confrontación. Friedrich Nietzsche desconfiaba profundamente del impulso a justificarse. Para él, explicar demasiado era una confesión de inseguridad. Quien se siente firme en su posición no busca convencer, ni aclarar, ni ser entendido por todos. Acepta que no todos deben comprenderlo. Y esa aceptación genera una distancia que muchos interpretan como frialdad, pero que en realidad es autodominio. La mayoría habla de más porque teme el vacío. Teme que el otro interprete mal, que se aleje, que saque conclusiones negativas. Ese temor empuja a rellenar cada silencio con palabras, cada tensión con explicaciones. Sin darse cuenta, la persona se desnuda emocionalmente frente a quien observa. Y quien observa aprende dónde tocar. El silencio rompe ese patrón. Cuando no respondes de inmediato, cuando no explicas una decisión, cuando no reaccionas a una provocación, introduces incertidumbre. El otro ya no sabe qué piensas ni cómo te afecta, y esa incertidumbre obliga a recalcular. No porque te temas, sino porque no puede leerte. En ese punto, la dinámica de poder cambia. La distancia funciona de la misma manera. No estar siempre disponible, no responder al instante, no ofrecer acceso limitado a tu tiempo y energía crea un marco claro. No todo el mundo tiene derecho a ti. Nietzsche entendía que el acceso es una forma de jerarquía. Quien puede acercarse a cualquiera en cualquier momento no es valioso. Quien es selectivo se vuelve significativo. Este punto es crucial. La distancia no es castigo ni manipulación. Es consecuencia. Es el resultado natural de alguien que no vive reaccionando. La persona respetada no se retira para enseñar una lección, se retira porque no necesita exponerse constantemente. Y esa retirada, precisamente porque no es teatral, genera impacto. Cuando alguien percibe que no puede provocarte una reacción inmediata, pierde una de sus principales armas. La provocación funciona solo cuando hay respuesta emocional. Sin respuesta, la provocación se disuelve. Y lo que queda es una pregunta incómoda.
¿Por qué no reaccionó? Esa pregunta, repetida varias veces, se transforma en respeto. Nietzsche veía en el silencio una forma de superioridad no declarada. No porque el silencioso se crea mejor, sino porque no se coloca en el mismo plano de intercambio reactivo. No discute cada punto, no defiende su ego, no entra en juegos que no eligió. Esa abstención voluntaria es lo que lo separa de la masa. La distancia también filtra relaciones. Quien se ofende porque no está siempre disponible revela dependencia. Quien respeta tu espacio reconoce tu valor. Así, sin discursos ni advertencias, el entorno se reorganiza. Algunos se alejan, otros ajustan su trato. Ambos resultados son útiles, porque clarifican. Sin miedo a perder, el silencio no angustia. Y sin silencio, la firmeza se diluye en explicaciones. El respeto se construye cuando tus acciones no necesitan traducción constante, cuando tus decisiones no se someten al juicio inmediato del otro. No temer a nadie implica aceptar que no todos estarán cómodos con tu calma. Pero esa incomodidad es precisamente la señal de que has dejado de ser manejable. Y frente a alguien que no puede ser empujado ni leído con facilidad, el ser humano se vuelve prudente. Y la prudencia es una de las formas más puras del respeto. Después del silencio y la distancia aparece una prueba decisiva: la firmeza. No la rigidez agresiva del que necesita imponerse, sino la estabilidad del que no se mueve. Aquí es donde muchos fallan. Confunden no temer con confrontar y convierten su inseguridad en ruido. Pero la verdadera firmeza no necesita volumen. Se manifiesta en la coherencia tranquila de quien no negocia su eje interno. Friedrich Nietzsche admiraba al individuo capaz de sostener su postura sin dramatizarla. Para él, la agresión era una forma de debilidad encubierta, una reacción emocional ante la sensación de amenaza. El fuerte no necesita atacar porque no se siente en peligro. Su poder está en la constancia, no en el choque. La firmeza comienza en decisiones pequeñas y cotidianas. Decir no sin justificarlo. Mantener una opinión sin adornarla. No ceder por cansancio ni por presión social. Cada uno de estos actos envía un mensaje silencioso. Hay un límite aquí. Y ese límite no depende del estado de ánimo, ni del contexto, ni de quién esté enfrente. Depende de una estructura interna. El error común es creer que la firmeza debe ser explicada para ser válida. Pero toda explicación excesiva debilita la postura. Cuando justificas demasiado, pareces pedir permiso para sostenerte. En cambio, cuando actúas con naturalidad, sin énfasis, sin teatralidad, el otro entiende que no hay grieta por donde entrar. No porque seas hostil, sino porque eres estable. Esta estabilidad es profundamente desarmante. El ser humano está acostumbrado a negociar con emociones: culpa, miedo, necesidad de aprobación. Cuando ninguna de esas puertas se abre, la interacción cambia. Ya no se trata de convencerte, sino de aceptarte. Y esa aceptación, incluso si no es afectuosa, es respeto. Nietzsche veía en la firmeza una forma de elegancia moral. No una moral social, sino una ética personal. El individuo fuerte no se define por oposición constante, sino por alineación consigo mismo. No necesita ganar cada discusión porque no construye su identidad en la validación externa. Su calma no es pasividad, es dominio de sí. Aquí se revela una verdad incómoda. Muchas personas reaccionan con incomodidad ante la firmeza tranquila porque expone su propia inestabilidad. Frente a alguien que no se altera, quien vive reaccionando se siente desnudo. Por eso intentan provocar, desacreditar o ridiculizar. No buscan diálogo, buscan recuperar control. Y la respuesta correcta no es contraatacar, sino mantenerse. La firmeza sin agresión enseña al entorno cómo tratarte. No con advertencias, sino con repetición. Cada vez que no te justificas, cada vez que no elevas la voz, cada vez que no retrocedes para evitar tensión, el mensaje se consolida. El respeto no llega de golpe, se acumula. Sin silencio, la firmeza se vuelve discusión. Sin distancia, se vuelve desgaste. Sin aceptación de la pérdida, se vuelve miedo disfrazado. Pero cuando todo se integra, aparece una postura que no necesita defensa. Estás ahí, completo, sin pedir espacio y sin invadir. No temer a nadie no significa volverte frío ni inaccesible. Significa no moverte de tu centro para tranquilizar a otros. Y esa quietud, mantenida en el tiempo, es una de las señales más claras de fortaleza real. Frente a ella, el mundo aprende a ajustarse. Después del silencio, la distancia y la firmeza, ocurre una transformación profunda. Deja de importarte ser aceptado. No porque te vuelvas indiferente,
sino porque ya no necesitas que otros confirmen tu valor. Este punto marca la frontera definitiva entre quien es respetado y quien solo es tolerado. La aprobación es una moneda barata, el respeto es una consecuencia rara, y solo aparece cuando la aprobación deja de ser una necesidad. Friedrich Nietzsche veía en la necesidad de aprobación una forma moderna de servidumbre, no una impuesta por la fuerza, sino por el deseo de encajar. Quien busca aprobación, vive ajustándose. Cambia el tono, la postura, incluso las convicciones, según el entorno. Esa flexibilidad no es inteligencia social, es ausencia de eje. Y donde no hay eje, no hay respeto duradero. No necesitar aprobación no significa despreciar a los demás. Significa no construir tu identidad en la reacción ajena. Cuando haces esto, algo cambia de inmediato. Tus decisiones se vuelven más simples. Ya no calculas cómo serán recibidas, solo si son coherentes contigo. Y esa coherencia, sostenida en el tiempo, se vuelve visible. El entorno lo nota antes de que tú mismo lo comprendas. Aquí aparece una paradoja esencial. Cuando más intentas ser aceptado, menos te respetan. Cuando menos te importa ser aceptado, más cuidado tienen contigo. Esto sucede porque la aprobación se puede retirar y el respeto no. El primero depende del humor colectivo. El segundo se asienta en la percepción de solidez. Quien no necesita aprobación no puede ser castigado con rechazo. Y quien no puede ser castigado se vuelve libre. Nietzsche hablaba del individuo que se crea a sí mismo. No espera permiso, no solicita comprensión universal. Acepta que su camino no será cómodo para todos. Esta aceptación no es soberbia, es lucidez. Entiende que el precio de la autenticidad es la soledad selectiva. Y también entiende que esa soledad es preferible a la compañía basada en la autocensura. Cuando ya no necesitas aprobación, cambian tus relaciones. Algunas se disuelven sin conflicto, otras se redefinen con más claridad. Las personas que solo estaban cerca mientras te adaptabas se alejan. Las que perciben tu firmeza ajustan su trato. En ambos casos, ganas, porque dejas de rodearte de expectativas ajenas y empiezas a moverte desde tu propia estructura. Este es el punto donde el respeto se vuelve estable. Ya no depende de gestos aislados ni de silencios estratégicos. Emerge de una forma de estar en el mundo. No te explicas, no te vendes, no te reduces y, sobre todo, no negocias tu centro para evitar incomodidades momentáneas. Esa constancia crea una reputación silenciosa. No se anuncia, se siente. El gran error de muchos es creer que este estado se alcanza con una decisión dramática. No es así. Se construye con renuncias pequeñas y continuas. Renunciar a justificarte. Renunciar a agradar a todos. Renunciar a permanecer donde debes encogerte. Cada renuncia fortalece tu posición interna. Y con el tiempo, esa posición se vuelve incuestionable. No temer a nadie no es arrogancia ni frialdad. Es soberanía. Es entender que tu valor no aumenta ni disminuye según la reacción externa. Que puedes perder sin desmoronarte. Que puedes estar solo sin vaciarte. Y que, precisamente por eso, no eres fácil de usar. Cuando no necesitas aprobación, el mundo cambia su forma de mirarte. Algunos se incomodan, otros se vuelven prudentes. Pero todos entienden algo esencial. Ya no eres moldeable. Y como Nietzsche sabía, el ser humano puede ignorar, criticar o rechazar muchas cosas, pero solo respeta de verdad a quien no puede domesticar.